Ya estoy grabando la clase. El tipo penal de inasistencia alimentaria, ¿alguien me puede decir de qué consiste o de qué creen que sea este tipo penal? Gabriela, ¿de qué crees que es la inasistencia alimentaria? Pues, profe, yo lo que tengo entendido es que una persona pues deje de pasar la cuota alimentaria sin justa causa ¿Ok? ¿Un padre a un hijo? y también los hijos a los padres cuando estos no tienen capacidad de mantenerse a sí mismos. ¿Ok? ¿Y a mi compañera permanente? Pues según lo que dice ahí también a los ascendientes, descendientes, cónyuge o compañero permanente. También. ¿Ustedes habían oído de lo que es la carga de la prueba en materia penal? ¿Qué es la carga de la prueba? Profe, pues nosotros en pruebas vimos que es a quien le corresponde probar, que normalmente es quien alega algo de probarlo. ¿Ok? ¿Y en penal quién tiene la carga de la prueba? La fiscalía. Ok, muchas gracias. Entonces, miren lo que pasó antes. Antes había algo que se llamó la Inquisición. En la Inquisición, la carga de la prueba recaía en las mujeres a las que llamaban brujas y pues a las demás personas que iban en contra de la iglesia. Y ponían penas como, vamos a ahogarla, si se muere, no era bruja, y si vive, pues si era bruja y era amante de Satanás. Pues obviamente todo el mundo se moría. Ninguna salía del agua, ni revivía, ni era amante de Satanás, obviamente. Y entonces la carga de la prueba recaía en ese momento en que la persona se muriera. Entonces, imaginen ustedes volver a eso. Pero aunque ustedes no lo crean, Colombia, el país donde todo sucede, volvió a eso. Y resulta que este artículo me dice lo siguiente. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes o tanto activo. La fiscalía llegaba y cogía un registro civil de nacimiento, la declaración de un padre o una madre, donde decía, a mí no me han pagado nada de la cuota alimentaria, y pues la cuota alimentaria, en primer momento había un acta donde decía, se fijaron 200.000 o 300.000, y le tocaba a usted demostrar en una inversión de carga de la prueba que usted había pagado, o si no, pues que se sustrajo sin justa causa. Usted dice, pero es que yo estuve en coma 8 meses y no pude pagar. Ahí en ese proceso había completamente una inversión de la carga de la prueba porque le tocaba a usted demostrar que fue sin justa causa. Pero el artículo trae la palabra muy clara, sin justa causa. Al traer esa palabra, es la fiscalía la que debe demostrar, porque tiene la carga de la prueba, que él se sustrajo sin justa causa. Luego se modificó. Luego la fiscalía debía demostrar que él tenía un trabajo, que él estaba haciendo esto, que él estaba haciendo lo otro, que simplemente no se le dio la gana dar la cuota alimentaria. Entonces, la fiscalía tuvo que empezar a probar eso. Y pues a demostrar efectivamente que había esa inversión de la carga de la prueba. Perdón, que había esa carga de la prueba y demostrar pues que sin justa causa se había sustraído. Luego se presentó otro problema importante y era el siguiente. ¿Ustedes saben lo que es la fijación de la cuota alimentaria? Andrea nos dice no. Bueno, la cuota alimentaria se puede fijar por conciliación, acuerdo privado, sentencia. Es donde se dice, usted debe darle a su hijo 200.000 mensuales, una muda de ropa que vale 100.000, debe darle esto y lo otro, salud y educación 50-50. Esa es la cuota alimentaria. Si yo tengo un hijo con alguien y esa persona no tiene un acta de esos y me dice, págueme, yo llevo manteniendo a mi hijo 7 años y usted no ha hecho nada por él, págueme los 7 años. Yo le voy a decir, ¿cuál es el acta, acuerdo, sentencia que usted tiene? No, no tengo nada. Usted a mí civilmente no me puede cobrar y no le voy a pagar nada. Y como son vivos en este país y no les gusta trabajar, empezaron los fiscales, ah, no, pero señora, si usted no tiene acta
de conciliación, sentencia, todo eso, pues no hay una cuota alimentaria que se deba pagar, ¿sí? Y luego se reformuló y les dicen, señora fiscal, ¿dónde dice el artículo que debe haber un acta para que paguen? ¿Dónde dice el artículo que debe tener una sentencia para que paguen? Lleva el proceso, él debía darle una cuota alimentaria. Si no está fijada, ¿cuál? La que se logre probar que podía darle. Si él se ganaba 10 millones de pesos, pues por lo menos le podía dar uno o dos. Igual, el hecho es que se sustrajo de la obligación. Entonces, esa fue la reformulación que se dio del artículo por vía jurisprudencial y los análisis que se hicieron con posterioridad para llegar a establecer lo que en este momento les estoy diciendo. Y todo eso pasó por un desarrollo muy, muy largo y empezó a modificarse, a modificarse. ¿Alguna pregunta sobre la inasistencia alimentaria? Profe, o sea que si, digamos, en el caso de que sean los hijos los que no le dan a los papás, como también ocurre y que también está acá, también ahí no tendría necesidad de tener un acta donde diga es que tenían que darle tanto, sino que nace de todas maneras la obligación y con esto se puede. Claro, en penal está. O sea, la obligación nace de que tú tengas capacidad y él tenga la necesidad. O sea, la forma de hacer esto, o en penal, se los voy a explicar de esta manera, es que una de las partes, que es a la que les piden alimentos, tenga la capacidad de darlos, y dos, que la parte que los pide tenga la necesidad. Obviamente, esto que les digo no aplica para los hijos, porque imagínense un hijo menor, pues así tenga mucha plata, usted igual tiene que darle alimentos, ¿sí? Y se los van a pedir. Esto aplica más para cónyuge o compañero o para ascendientes que serían los padres. Pues si mi padre es rico, ¿qué me va a pedir una cuota de alimentos a mí? Él tiene cómo mantenerse. Dime, Mayerly. No, profe, eso era. Gracias. Okay. Circunstancias de agravación. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte si el obligado con el propósito de sustraerse a la prestación alimentaria fraudulentamente oculta, disminuye o grava su renta o su patrimonio. Muy claros artículos. Reiteración, la sentencia condenatoria ejecutoriada no impide la iniciación de otro proceso si el responsable incurre nuevamente. A ver, en materia penal, el traslado del escrito de acusación, no, la audiencia concentrada, mejor, y la audiencia de acusación en el proceso ordinario, pero como ya este procedimiento se tiene que llevar, es por abreviado, sería la audiencia concentrada, es el momento en el que se interrumpe el término, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me ven alimentos de 10 años. De acá a acá, 10 años, se presenta o se realiza la diligencia que le estoy diciendo, en ese momento interrumpe. Y si al mes siguiente él dejó de dar nuevamente alimentos, usted puede meterle otro proceso por inasistencia alimentaria. Entonces, la gracia de los procesos por inasistencia alimentaria es meterlos muy seguido para que en serio den pena. Porque usted lo condena la primera vez, no pasa nada, lo dejan libre. Condena la segunda vez, por ahí lo dejan en una domiciliaria. Hasta la tercera condena, por ahí lo bajarán a prisión. Malversación y lapidación de bienes familiares. El que malverse y lapide los bienes que administra en ejercicio de la patria potestad, tutela o, o curatela en ascendiente, optante, cónyuge, compañero permanente, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Incesto. El que realiza sexo carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante adoptivo o con su hermano o hermana incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Venga, clase, una pregunta. ¿A quién de ustedes le han dicho que cuando uno se acuesta con primos, tiene relaciones con los hermanos o con los primos, los hijos nacen bobos? O nacen con algún problema. Pero lo coloquial lo que dicen es nacen bobos. Ok. ¿Y cómo te dicen, Margie? ¿Nacen qué? ¿Bobos, especiales o cuál es la palabra que utilizan? Especiales, ok. Pues mis abuelos siempre utilizaron conmigo fue esa frase y nosotros teníamos dentro de la familia, por una familia lejana, unos primos que pasó eso y efectivamente 2 de los 4 nacieron especiales. Yo, ok, no es como un mito, es como verdad. Entonces, bueno, yo tenía eso dentro de mi concepción. Y resulta y pasa lo siguiente. Yo tenía un señor que se metió con una señora y esa señora tenía una hija menor de 17 años y él la adoptó.
En ese momento que la adoptó, él se separó de la mamá y luego esta muchacha creció, fue mayor de edad y empezó a sostener relaciones sexuales con ella. Y formalizaron la relación. Yo le digo, doctora, pero es que no hay incesto, ese artículo está mal hecho porque es que eso es entre primos. Yo sé que el artículo dice adoptante, pero ¿qué tiene que ver si los hijos no van a salir bobos? ¿Ustedes qué opinan de mi argumento? Que no era válido, profe. ¿Por qué no era válido? Porque su merced la clase pasada nos contó que eso no era lo que decía la norma, o sea, su creencia no era lo que aplicaba al artículo. Ok, entonces ya habíamos visto incesto. Sí, ya habíamos avanzado un poquito más. Pero bueno, la idea es esa, porque el bien jurídico que protege el incesto en este momento es la familia, ¿sí? Está dentro de ese capítulo y lo que protege es la familia. Entonces, no podría llegar a darse. Bueno, hicimos un recuento. Voy a nombrar una monitora de que haga recuento de que vimos la clase pasada. Las diapositivas están desactualizadas, dice 2020, pero no, se han mantenido, están iguales. Vamos a entrar a una serie de delitos que son los delitos contra el patrimonio económico. Ustedes tienen un capítulo especial dentro de esto. O sea, acá ya partimos, hicimos 2 trabajos del capítulo 1 y en este momento vamos a iniciar con decir el módulo 2 o el capítulo 2 de nuestra asignatura. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Delitos contra el patrimonio económico. Vamos a hablar de esos delitos. ¿Cuáles son los bienes objeto de apropiación? Y acá nos toca remitirnos al Código Civil, porque ustedes saben que lo que más maneja civil, lo que más maneja el patrimonio, los bienes y todo eso es civil. Entonces, tenemos esos delitos contra el patrimonio económico y el artículo 653, concepto de bienes, nos dice, los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Una cosa corporal son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa o un libro, un cuaderno, un bolso, un televisor. Incorporales, las que consisten en menos derechos como los créditos y las servidumbres activas. Por ejemplo, Andrea tiene una finca y la finca es un cuadrado. Yo tengo mi finca dentro del cuadrado de Andrea y yo necesito un caminito para llegar a mi finca. ¿Ese caminito es mío? No, es de la finca de Andrea. Yo lo que tengo es un derecho a que ella me deje ese caminito ahí para yo poder pasar, pero el camino es de Andrea. En el momento en el que Andrea me quite a mí la finca o me la llegue a comprar, se queda con el camino y se queda con todo porque el camino nunca deja de ser de ella. Eso es un derecho a pasar por ahí, pero yo puedo decir, el derecho a pasar por ahí lo puedo coger. No, es una cosa incorporal. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Y el artículo 655 nos dice lo siguiente. Muebles son las cosas que se pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas mismas como los animales, que por eso se llaman semovientes, o sea que se muevan por una fuerza externa como las cosas inanimadas, un televisor, un mueble. Exceptuándose las que siendo muebles por naturaleza, se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 658. Y hay un parágrafo donde dice que se reconoce a los animales como seres sintientes. Profesor, ¿dónde estaba lo que usted nos dijo en penal de que había que crear otra categoría y que los animales eran seres sintientes? Bueno, acá lo tiene. Reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales. Inmuebles por destinación. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Entonces, los muebles, todo aquello que podemos mover, un escritorio, un computador, una cadena, todo, anillos, plata. Pero los inmuebles son las casas y, por ejemplo, las fincas.
¿Cuáles son muebles, pero que se pueden llegar a decir que son inmuebles? Los que se pegan a ese inmueble. Por ejemplo, las losas de un pavimento. Imagínense en que yo llegue y les diga a ustedes, les vendo la casa y a la vez le vendo los muebles que son las losas de un pavimento. Ah, las losas no estaban pegadas y se pueden quitar. Sí, pero es que ya están pegadas al inmueble, pues el inmueble viene con losas, ¿sí? Entonces, aunque las losas antes se podían mover, pues ahora forman parte del inmueble. Los tubos de cañería, imagínense que no fuera el inmueble o no fuera parte del inmueble por su destinación, entonces yo las vendo a usted una casa y voy y saco las cañerías. No. Los utensilios de labranza o minería y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca que como tal hayan sido puestas en ella por el dueño de la finca. Tengo una finca lechera y le vendo a Gabriela una finca lechera, pero me llevo las vacas. No, es una finca lechera. Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla. Ah, es que le eché abono a toda la finca, vamos a llevar el abono de toda la finca. No, ya está en la finca. Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte del establecimiento industrial adherido al suelo o permanentemente a ella. Piense que uno compra un restaurante y tiene la cocina ya adherida y todo eso. Eso es inmueble. Los animales que se guardan en cajoneras, pajareras, estanques, colmenas y cualquier otro vivares con tal de que estos se adhieran al suelo. Si el vivar, por ejemplo, de una pajarera se adhiera al suelo, pues eso será considerado inmueble. Y el 656 nos habla de las cosas inmuebles. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro como las tierras y minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas como los edificios y los árboles. Las casas y veredas se llaman predios o fundos. Inmuebles por adhesión. Las plantas son inmuebles mientras se adhieran al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse. Entonces voy a mi finca y en mi finca tengo un palo de mango. Pues no puedo sacar el palo de mango, está pegado a la tierra. Pero si tengo una maceta con planta y flores, pues eso sí me lo puedo llevar, lo puedo trasladar, siempre y cuando la maceta no esté pegada al inmueble. Cosas de comodidad y ornato. Las cosas de comodidad y ornato que se clavan o se fijan a las paredes de las casas y pueden removerse fácilmente sin detrimento de las mismas, como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, se reputan muebles. Si los cuadros o espejos están embutidos en la pared de manera que forman un mismo cuerpo con ellas, se consideran parte de ellas, aunque puedan separarse sin detrimento. Si metí el espejo en la pared, no me lo puedo llevar, o si lo pegué, no me lo puedo llevar. Si el espejo solamente está colgado y es de colgar una puntilla y sacarlo, pues es un mueble. Si no, será un inmueble. 661. Cosas accesorias e inmuebles. Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles no dejan de serlo por su separación momentánea. Por ejemplo, los bulbos o cebollas que se arrancan para volverlos a plantar. Las losas o piedras que se desencajan de su lugar para hacer alguna construcción o reparación y con ánimo de volver a él, pero que se separan con el objeto de darles un destino diferente, dejan de ser inmuebles. A ver, tengo las baldosas de mi casa y se me daña una. Y yo separo 6 baldosas más para buscar la otra y volver a pegarlas todas, pues siguieron siendo inmuebles porque era para volverlas a poner. Pero si yo quito todas las losas de la casa y me quedan unas buenas para irlas a pegar en otro inmueble y no las he pegado, pues como tiene una destinación de otro inmueble, en ese momento serán cosas muebles y las puedo transportar. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Está bien, profe. Ok. Cosa mueble. Cuando por la ley o el hombre se usa la expresión bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que entiende el artículo 655 que ya le leí. En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y los papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros, sus estanterías, las medallas, las armas, los instrumentos de arte o oficio, las joyas, la ropa de vestir y la cama, los carruajes o caballería o sus arreglos, los granos, caldos, mercancía y en general cosas que formen parte de la casa. Imagina usted que lo vayan a embargar y le van a embargar la ropa que lleva puesta o los dineros que tiene ahí, ¿sí? Son los que están en las cuentas y los que pueden retirar. O la joyería que usted tenga puesto. Ustedes no han visto esas películas donde la gente dice, ay, me van a embargar y se ponen toda la joyería y se empiezan a poner todo. Por eso lo hacen, no se podrían llevar. Cosas muebles, fungibles y no fungibles. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas que no se pueden, que no puede hacerse el uso conveniente de su naturaleza sin que se destruyan. Díganme una cosa mueble que si se usa se destruye.
Una cosa mueble que si se usa se destruye, ¿cuál sería? Mayerly, una cosa mueble que si la uso se destruye. Profe, acá dice, pues no sé si aplique que el dinero, que porque si lo uso ya no está en mi poder y pasa, ya no lo puedo utilizar otra vez, pero no sé. Pero se transformaría en la otra, en la cosa que lo utilicé. Sí. Ah, no me sirve. Mayerly, pregúntame una cosa. ¿A ti te han regalado chocolates? Sí, señor. Después de que te los comes, ¿te quedan sirviendo para algo? No. Entonces, las cosas fungibles son aquellas cosas que se destruyen. No es que se destruyen de lo dañamos, no, pues ya no existen, dejan de existir, se acabaron. ¿Pues una chocolatina es una cosa mueble? Pues sí. ¿Y qué pasa cuando se la comen? Pues deja de serlo. Ah, pero queda el empaque. No, pues no nos llevemos hasta los extremos. Muebles por anticipación. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y los frutos de los árboles, los animales de un vivar, se refutan muebles aún antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a las personas, perdón, o cosas a otra persona que el dueño. Entonces, por ejemplo, un cultivo de aguacate que ya esté por quitarse sería una cosa mueble y no una cosa inmueble. El cultivo del aguacate, el fruto, no los árboles. Lo mismo se aplica a la tierra o arena, a un suelo, a los metales de una mina y a las piedras. La mina no se puede mover, será inmueble, pero los minerales que produce la mina los debemos entender como muebles. Las cosas incorporales. Las cosas incorporales son derechos reales o personales. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin aspecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso, habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. Derechos personales o créditos. Derechos personales o créditos son los que pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. Eso sería un derecho personal. Derechos y acciones. Los derechos y acciones se reputan sobre bienes muebles o inmuebles según lo que sea la cosa en los que han de ejercerse o que deban. Así el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble, así la acción del comprador para que se entregue la finca comprada es inmueble. Hechos debidos, los hechos que se deben se reputan muebles. Acción para que ejecute una obra convenida o resarza los perjuicios causados por algún hecho. Bueno, esto es una clase que van a ver un poco más en civil, no vamos a llegar en penal tan profundo, pero pues sí debíamos tener como claro alguna de esas nociones. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver? ¿O no? No, profe. ¿Alguien me puede decir lo que es el delito de hurto? El delito de hurto nos dice que el que se apodera una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta, ¿qué verbo tiene el tipo penal de hurto? Apodere. Apoderarse. Yo les puse el tipo penal de hurto en el trabajo que ustedes debían hacer. En el de los elementos yo les puse el hurto.
No, profe. ¿No? Ah, bueno. Menos mal porque si no todos habrían perdido. Profe, ahí tiene dos verbos. Gracias, Andrea. ¿Y qué pasa cuando tiene dos verbos? ¿Es real o es compuesto? Compuesto. ¿Ok? ¿Y cuáles son los dos verbos? El primero es el que apoderarme de la cosa y el otro es obtener un provecho para mí o para un tercero. Ok. Recuerda que los verbos se tienen consagrados en una sola palabra. Entonces, cuando te pregunte el verbo, no me digas apoderar una cosa mueble, sino solo apoderar. Y cuando te diga el segundo, me dices obtener. ¿Sí? Esos serían los verbos. Siempre son de una sola palabra. Correr, saltar, mirar. Entonces, no tiene un verbo rector. Si ustedes me dicen apodere, con solo apoderarse no se puede dar. Los que me dijeron apodere, si yo me apodero del celular de ustedes y luego lo parto, se llama daño en bien ajeno. Tengo que obtener provecho porque si no, no incurro en el tipo penal de hurto. Hay una tesis y se ha plantado bastante, y es que hay una esfera personal o custodia. La esfera personal no puede resumirse simplemente a que yo lleve las cosas conmigo, no. Si yo estoy tomando en una mesa y dejo el celular en la mesa y me voy para el baño, aún esa sigue siendo la esfera personal mía porque lo estoy bajo mi cuidado. Sale de la esfera personal cuando yo no tengo conocimiento de dónde se encuentra el objeto. ¿Sí? Regálame un segundo, te voy a poner acá a cargar el PC. Entonces, esa esfera personal es lo que determina si está el delito de hurto o no está el delito de hurto. ¿Por qué? Porque es que si alguna persona bota algo, yo no vi cuándo lo hizo, yo luego me acerco y lo tomo y me lo llevo, pues no podríamos decir que yo me apoderé, pues porque no tengo conocimiento de a quién. El hurto radica en cuando un tercero, como tenemos a este dibujito acá, este señor con gafas, saca el celular de la esfera personal de la otra persona, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces lo saca, le quita de su esfera personal o de esa custodia que él tenía el objeto. Pregunta para la clase. ¿Me puedo hurtar una casa o una finca? Profe, qué pena, Sí. podríamos volver a la otra diapositiva, es que yo no entendí bien Ok, ¿qué no entendiste? el tema de cuando sale de la esfera personal. Tú tienes una custodia o una esfera personal. Por ejemplo, en tu casa, la esfera personal será toda tu casa. Pero cuando tú sales, la esfera personal podemos llamarla que eres tú, lo que tengas encima. Y si estás tomando, pues tú podrías dejar el celular en tu mesa. Esa sería como tu esfera personal, ¿sí? Donde tú tienes un control sobre el objeto que es tuyo. Si yo lo echo en mi bolso y dejo mi bolso por allá lejos, pues la esfera personal sigue siendo el bolso porque son cosas mías. La esfera personal es donde tú tienes el dominio o la custodia de tus objetos. Y es hurto cuando alguien te lo saca de esa esfera personal. ¿Sí me hago entender, Mayerly? Sí, señor, gracias. Ok. ¿Alguna duda con los dibujitos que les pasé? ¿Alguna duda o inquietud? No, profe. Bueno, entonces, tenemos la siguiente diapositiva. ¿Una persona se puede hurtar un inmueble? Joan dice que sí.
Profe, yo creo que no, porque ahí dice el que se apodere de bien mueble. Ok, Gabriela, ¿qué es un bien mueble? ¿Cómo? ¿Qué es un bien mueble? Pues son los que vemos ahorita que se pueden mover de un lugar a otro. Los inmuebles son los que no. Ok, muchas gracias. Muy bien, Gabriela. Hiciste cuidado al inicio. Solo dice la norma también un bien mueble. Pero, Gabriela, no es solo porque el artículo lo diga. No es solo por eso. Quiero que por favor me ayudes a estudiar lo siguiente. Gabriela, tú tienes un celular y yo lo tomo. ¿Podría desaparecer lo que tú no sepas dónde está el celular? Sí, Ok, sí. Gabriela, ¿tú dónde vives? en Florida, Ok, ¿en una casa o apartamento? apartamento. Ok. Gabriela, si yo me hurto tu casa, ¿tú dejarías de saber dónde está? No, ¿Cómo voy a quitarle de la esfera de dominio o de esa custodia a una persona una casa si siempre va a estar ahí? ¿Es que me puedo llevar la casa? No, ¿qué es lo que le quito? La posesión de la casa, el dominio, pero yo no le puedo esconder la casa ni llevarme. Es imposible. O una finca, ¿cómo me la llevo? ¿Cómo la escondo? No puedo hacerlo. Esa es la otra razón por la que el hurto está encaminado a bienes muebles. ¿Sí me hice entender, Gabriela? sí, profe. Pero lo del artículo está muy bien. Obviamente es porque el artículo en razón de tipicidad solo dice muebles, pero la razón por la que solo es muebles es la que te acabo de explicar. ¿Sí te parece una razón válida? Pues sí, profe, pero en ese caso, digamos que se le quite a alguien la posesión, ¿qué delito se tipificaría? Perturbación a la posesión. Ah, ok, gracias, profe. Espérate, lo busco y lo leemos de una vez. Doscientos sesenta y cuatro. Perturbación a la posesión sobre inmueble. El que fuera los casos previstos en el artículo anterior y por medio de la violencia sobre las personas las excusas perturbe la pacífica posesión que otro tenga sobre bienes inmuebles, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Hay otro artículo, invasión de tierras. Artículo 367, invasión de tierras. El que con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho invada terreno o edificaciones ajenas incurrirá en prisión de 2 a 5 años. Entonces, cuando pasa eso, recurrimos a esos artículos. ¿Sí, Gabriela? Sí, profe, entendido. Ahora bien, el hurto es el único tipo penal que tiene dos condiciones que agravan la pena. Cuando es calificado, hay una pena más alta y cuando es agravado, suma otra pena más alta. No dije esto, pero lo voy a decir. Es como si tuviera dos agravantes, ¿sí? Dos artículos que dan dos agravantes. Pero no, uno es un calificante, el otro un agravante. Entonces el calificante aumenta la pena y el agravante también aumenta. Primero, violencia sobre las cosas. Violencia sobre las cosas. Ese es el primero que nos lleva calificado. Y la pregunta es si penetro un inmueble mediante la fuerza para hurtar cosas muebles, ¿incurriría acá? ¿O debo entender que habría una violación del no bis in idem porque si me quiero robar cosas de una casa, pues debo dañar las cerraduras y dañar las chapas? ¿Qué opinan? ¿Ah? ¿Qué opinan de esa parte? Qué pena, profe, ¿me puede repetir? Que mi internet Sí. está paila. ¿Los demás me escuchan bien?
Sí, profe. Ok. Dice el primero con violencia sobre las cosas. Si daño las cerraduras de una puerta para ingresar y hurtarme las cosas que hay adentro, ¿me podrían tipificar esto? ¿O debe entenderse que si voy a hurtar una casa y su contenido adentro, pues debo dañar las chapas? Pues yo creo que sí, porque ha violentado la puerta. O sea, le ha causado el daño. ¿Ok? Hay personas que entran sin violentar la puerta, o si la puerta está abierta se puede dar. Entonces sí se podría llegar a concursar en ese evento. Y vamos a ver algo increíble. El hurto en Colombia, para que lo tipifiquen simple, va a ser muy raro porque el hurto cubre todo. Miren ahora, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechando de tales circunstancias. ¿A quién de acá del grupo lo han robado? Perdón, ¿a quién lo han hurtado? A mí, ¿Ok? ¿Cómo lo hurtaron? pues me han hurtado dentro de un bus, también cuando voy caminando. O sea, hay varias formas. ¿Pero con armas o algo? ¿Navajas, algo? En el bus sí con un revólver y cuando iba caminando sí como con un pico de botella. ¿Ok? Y uno mira acá, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, aprovechando de tales condiciones. Con cualquier arma, cualquier cuchillo, cualquier cosa que usted lo robe, supuestamente usted está en esa condición. Y uno se pregunta, ¿qué ladrón va a ir a robar diciéndole, oiga, entrégame las cosas? Nadie. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en un lugar habitado o en su dependencia inmediata, aunque allí no se encuentren moradores. Con escalonamiento, con llave sustraída o falsa, ganzúa, cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas. La pena será de 8 a 16 años cuando se cometa con violencia sobre las personas. Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto, la impunidad. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleven ellos. Si la conducta fuera realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará una sexta parte de la mitad. La pena será de 5 a 12 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas. El primero de arriba, cuando hablamos de que se comete con violencia para las personas, ¿no estaríamos ahí metiendo las lesiones personales? O sea, supongamos que los voy a hurtar a ustedes y les digo, entréguenme lo que tienen, ustedes me lo entregan y les pego una puñalada en la pierna. ¿Podría imputar lesiones y aparte de eso, hurto calificado por este numeral? Pues yo sí creo, profe, porque o sea, lo apuñaló sin ninguna causa. ¿Ok? Ahí hay algo complejo, porque la violencia a las personas va encaminada de pronto a un empujón, a un raponazo, a que le quede de pronto una marca en el brazo que no le da incapacidad o alguna lesión permanente de lo que se hablan las lesiones. Yo vería difícil que, por ejemplo, la puñalada fuera en la pierna y le metan lesiones y aparte de eso le metan en hurto calificado. Yo creo que le meterían hurto simple porque las lesiones se conforman en el otro tipo penal, pero acá en Colombia meten las dos, o imputan las dos, o acusan las dos, que es la palabra técnica. No meten, sino imputan o acusan. ¿Para qué se creó el que dice la pena será de 15 a 7 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado? Pues estaban robando muchas motos. Y cuando sobre comunicaciones o telefónico, pues estaban robando muchos celulares. Ahora, aparte tiene circunstancias de agravación. Aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. ¿Alguien se acuerda una vez que un camión de combustible se estrelló por allá en la costa y que muchas personas salieron quemadas porque el camión explotó?
Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ese sería aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. Pregunta, ¿esas personas que murieron quemadas, el Estado debe repararlas? Pues yo creería que no, porque, o sea, ellos se fueron a robar el combustible. ¿Sí? Ellos o hay una culpa exclusiva casi que de la víctima, aparte estaban cometiendo un delito, pues no podría el Estado por qué entrar a reparar cuando ellos cometieron o se llevaron a su propio infortunio. Dos, aprovechándose la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa. Acá me voy a detener un momento porque debemos leer el abuso de confianza para hablar de una vez. Espérame, ¿dónde está? Bueno, hablemos de una vez del abuso de confianza. ¿Alguien sabe lo que dice el texto del abuso de confianza? Vamos a ponerlo. Yo les hice el ejemplo a ustedes de un caso que yo tenía de un hurto, ¿sí? Dice el que se apropie en provecho suyo de un tercero, de cosa ajena, mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 10 a 200 salarios mínimos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, ya que nos está leyendo eso, entre el hurto agravado por la confianza y el abuso de confianza? Porque en el abuso de confianza dice que le hayan, dice que se le haya confiado o entregado ¿Ok? por un título no traslativo de dominio. O sea, como que yo se lo entregué para que hiciera algo, ¿no? Yo ya les di el ejemplo donde dividía los dos claramente, donde explicaba por qué uno era abuso y otro era hurto. Yo puse los ejemplos, ¿no? De una señora que había robado unas cuentas bancarias, Sí, profe. ¿sí? O sea, Iniciando, creo, nos puso más o menos el ejemplo. ok, la diferencia está en el verbo. Uno es apropiarse y el otro es apoderarse. En el abuso de confianza yo entrego la cosa. Señor mensajero, lléveme esto a un lado. En el hurto yo se lo quito sin que me dé voluntad de él de entregarme. Entonces, primero hay una voluntad de entrega en uno, que es el abuso de confianza. En el hurto no. En el hurto yo me voy a la casa de Mayerly porque ella me invita porque soy su profesor y me robo algo. En razón a la confianza que tenía por mí, pues me robo. Discúlpeme eso, le hurto algo. Y pues en razón de la confianza que me tenía a mí, pues es que realizo esa acción. Entonces eso sería hurto agravado por la confianza porque ella no me dio a mí la posibilidad de apoderarme, no me lo entregó, no tuvo voluntad. Y el abuso de confianza sería diferente porque la persona sí entrega. Tres, valiéndose de la actividad de inimputable. Cuatro, por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta, o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma. Me disfrazo de policía para ir a hurtar una casa. Sobre equipaje viajero en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre o otros lugares similares. Pregunta, clase. Si yo viajo a Bogotá, me vuelvo, voy llegando ya a Bucaramanga, llego a Bucaramanga, voy en el taxi y el señor taxista me roba mi equipaje, ¿estaré incurriendo en esta causal de agravación, sí o no?
No, profe, porque no es un hotel, ni aeropuerto, ni muelle, ni terminal de transporte. Pero dice en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, o sea, también es el transcurso del viaje. ¿Y qué se entiende como transcurso del viaje? ¿Hasta el momento en que ya uno se devuelve, llega a la casa o qué? Por eso, ese es el problema. Cuando se dé eso, pues tenemos que empezar a analizar, por eso los defensores son los que analizan primero, ¿qué entendemos por transcurso del viaje y dónde se acaba el viaje? Si ya volví a Bucaramanga y me voy dirigiendo a mi casa, ¿sigo viajando o estoy en el transcurso de ese viaje que hice? Profesor, respóndame. No ha salido ese caso en debate y tenemos que empezarnos a hacer las preguntas que hace Gabriela. ¿Y qué se entiende por transcurso en el viaje? No, pues planteémoslo acá en la clase. ¿Qué será transcurso del viaje? Para mí no, para mí ya llegó, para mí ya se está dirigiendo a Bucaramanga. Otro dirá, no, pero es que el transcurso del viaje fue que él se fue de la casa y debe regresar a la casa. Entonces, por lo tanto, no ha regresado a su casa, sigue en el transcurso del viaje. Bueno, tesis también válida. Habrá que ver cuando este caso se presente y una persona lo lleve a la corte a ver qué es lo que la corte determina. ¿Sí me va a entender, Gabriela? Sí, profe. Sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo. En lugar despoblado o solitario. Yo acá tenía un problema muy grande, demasiado grande, porque la naturaleza del derecho penal es prevenir y tampoco imponer penas que se salgan de todo contexto. Y hay algo que nosotros tenemos acá que es la legalidad. Y ahora, pues usted entiende que en un delito de acceso carnal, pues la persona debe penetrarla. O sea, hay cosas que se requieren para el delito, son intrínsecas. Yo tuve un caso acá en Bucaramanga donde una persona iba a poner una bomba panfletaria. Esa bomba explota, no hace daño, lo que hace es volar los panfletos y salen para todo lado. Yo la empiezo a defender a ella y empezamos a dar una serie de argumentos en pro y en contra con la señora juez. Y pasa algo increíble y es que la señora juez me la deja privada de la libertad por el siguiente razonamiento. Uno, ella buscó esconderse. Dos, ella buscó esconder los elementos con los que iba a cometer el delito. Tres, ella buscó que la comisión de ese delito fuera clandestina. ¿Qué opinan ustedes del argumento de la juez? ¿Qué piensan del argumento de la juez? ¿Cuál era el delito que iba a cometer? ¿No? Ah, bueno, por cierto, una cosa que no les había dicho. Las personas que participan en clase, yo me acuerdo de los nombres de ellos y siempre con la nota que pongo, luego les doy 3 o 4 puntos más de lo que deberían sacar. Ya está la primera nota calificada. Daniel dice, es como si dijera que si no es culpable, no tiene nada que ver. No, tampoco va ahí. O sea, el argumento de ella es, ella escondió, ella quiso esconder los elementos, ella quiso cometer el delito de manera clandestina. Profe, esto, ¿puede repetir esto, lo que iba a hacer la muchacha? ¿Qué clase de bomba la que ella iba a estallar? Una bomba panfletaria. La iba a poner y a volar los panfletos para que pudiera darse algo alusivo al ELN en un día de conmemoración del ELN.
Venga, ¿cuánto vemos en la clase? Háganme un favor, los que puedan prenden la cámara y me van contestando la siguiente pregunta. Andrea. ¿Estás por ahí? Cerraste el audio de nuevo. Abre el audio, por favor. Andrea, digamos que tú quieres cometer un delito. ¿Qué delito quieres cometer? Hurto. Hurto. ¿Tú quieres cometer hurto y tú lo harías en un parque público? De pronto, sí. O sea, ¿tú robarías donde hay mucha gente? ¿O No. prefieres robar en un lugar escondido? En un lugar escondido. Ok. Si tú vas a hurtar con un arma, ¿tú sacarías el arma para que todo el mundo la vea y diga, mire, tengo un arma? No. Ok. ¿Y tú quieres que te atrapen después de cometer el hurto? No. Ok. Gabriela, sigues tú. Sí, profe. ¿Qué delito quieres cometer? Homicidio. Homicidio. ¿Tú quieres matar a una persona donde mucha gente te vea? No, Ok. ¿Te gustaría que te metieran presa 34 años por homicidio agravado? no, ¿Quisieras que la gente se enterara de que tú mataste? no. Ok. Mayerly, ¿qué delito quieres cometer? No se preocupe. Hurto ¿Algo? también. ¿Hurto? Ok. ¿Tú le dirías a alguien que vas a hurtar si lo fueras a cometer? No, ¿Harías gestos o actos para que la gente supiera que tú vas a hurtar? no, Ok. Elkin, Podría decir que daño a bien ajeno, profe. ok, daño en bien ajeno. Usted le quiere ir a partir los vidrios a alguien que le cae mal. ¿Usted a qué hora va a ir a partirle los vidrios a la casa de esa persona? Una noche. Ok. ¿Y cuando se los parta, qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí parado para que salga? No, me ¿Y voy. usted, y usted quiere que al otro día se enteren que partió los vidrios? No. Ok. Ángela. Sí, Ok, profe. Ángela, ¿qué delito cometerías? No sé, extorsión. Ok, extorsión. Tú quieres extorsionar a una persona. ¿Cuánta plata le vas a pedir? 200.000 millones. ¿Listo? ¿Tú quieres que cuando tú tengas los 200.000 millones te metan preso? Claro que no. ¿Tú quieres obtener los 200.000 millones para disfrutarlos y que no te pase nada? Claro que sí. ¿Ok? ¿Tú quieres que el mundo sepa que tú eres un extorsionista y que pues hiciste eso con una persona? No. ¿Ok? Leslie, Sí, profe. ¿qué tipo penal dirías? No te escucho, Leslie. ¿Sí me escucha? Bueno, va a pasar. Daniel, Sí, me escucha, profe. ahora sí, dime, Leslie, ¿qué tipo penal? Ay, no. Digamos que pues soy hombre y acceso carnal. Acceso carnal, ok. ¿A ti o tú accederías carnalmente a una mujer para pasar 12 años preso sin ninguna rebaja? No, ¿Ok? ¿Tú quisieras que por la calle te dijeran que tú eres una violadora o un violador? no, ¿Te gustaría que tu familia y tus amigos conocieran esa historia de ti? no. ¿Ok? Daniel, Hurto. hurto, ¿qué robaría? Ujú. Entrar a una casa. ¿Ok? ¿Y a usted le gustaría que las cámaras lo grabaran entrando a la casa? No. ¿A usted le gustaría que supieran qué se robó de la casa y dónde está escondido lo que se robó? No. Ok, gracias. Joan,
El secuestro. Secuestro, ok. Joan, ¿usted diría o le gustaría que la gente supiera dónde usted va a tener al secuestrado? No, ¿Usted buscaría el lugar más cercano o más clandestino? el más lejos. El más... Ok. ¿Y buscaría que alguien se enterara o ocultarlo todo? Ocultarlo todo, profe. Ok. Margie, ¿qué delitos coges? Hola, profe. Tortura. Tortura. ¿A quién quieres torturar? A mi ex. Uy. Bueno, vamos a torturar a tu ex. ¿Qué te hizo tu ex? ¿Qué me hizo? Ajá. Nada. Solo que lo quiero torturar. Ah, bueno. Oye, a ver. ¿Tú quisieras que tu ex se entere que eres tú quien lo está torturando? No, ¿Tú quisieras luego de eso pasar o pagar una pena tan alta como la que vimos que tiene la tortura? no me gustaría. Ok. ¿Dónde lo torturarías? En un lugar donde esté oscuro y no haya gente, Ok. Por ni ejemplo, cámaras. listo, perfecto. Por ejemplo, si tú llevas los elementos de tortura que seamos cuerdas, cigarrillos para quemarlo, cosas para cortarlos, ¿tú los llevarías al aire libre? O sea, ¿los sostendrías así? ¿O los meterías en una bolsa, en un bolso, los esconderías? Me tocaría pues traerlos en un bolso para no dejar evidencia. Ok. ¿Pero lo llevarías así al aire libre que todo el mundo te viera? Ah, no. Ok. Germán, ¿qué delito? Estafa. Ok. ¿Cuánto quiere estafar, Germán? $1.000.000, pongamos. Ok. ¿Y quiere disfrutarlo preso o privado de la libertad? Perdón, ¿privado de la libertad o libre? Pues obviamente libre. Ok. Miriam, ¿qué delito? Hurto, profe. ¿Hurto? ¿Qué hurtarías? Un banco. Te sacaría toda la plata. Ok. ¿Y todas las armas y lo que tienes que llevar para el banco, dónde las llevarías? ¿Saldrías desde tu casa con las armas por la calle? No, todo de ir camuflado. Ok. Listo, perfecto. ¿Alguien me faltó por preguntarle? Creo que no. Ahora, muchachos, dentro de la actividad delictiva que ustedes acaban de cometer y con todos los tipos penales que se cometieron o que dijimos acá, ¿cuál conclusión saca? ¿A qué conclusión llegarían? Pues Ninguno yo quiere creo, ser descubierto. profe, ¿Ok? yo creo que con lo que usted había dicho que los argumentos de la juez es que pues fueron pasos obvios que ella tenía que, o que están intrínsecos como en el tipo penal. En cualquier tipo penal, es que ni siquiera era en ese. Primero, que ella buscó esconder los objetos. ¿Qué persona que comete un delito va a mostrar los objetos? Segunda, que ella intentó esconderse para ocultar el crimen. ¿Qué persona quiere que lo descubran? Cuarto, que todas las acciones que realizó ella era para no pagar en la justicia por lo que hizo. ¿Quién va a querer cometer un delito para pagar lo que hizo? ¿Sí? O sea, acá la pregunta es, ¿qué idiota? Y voy a poner así la palabra, ¿qué idiota va a hacer lo que la juez hizo? Yo casi que le digo, le va a tocar entonces a mi cliente tatuarse, voy a poner una bomba, ponerla acá, salir a la calle y empezar a gritar, tengo una bomba, tengo una bomba, tengo una bomba. O sea, es idiota pensar que una persona va a ponerse a hacer eso. No es un argumento válido lo que ella expresa porque nadie medianamente cuerdo va a poner a dejar como ella dijo, es que intentó ocultar el crimen. No, entonces le va a hacer publicidad, lo va a publicar en Facebook, tiene que ponerlo en la página amarilla, tiene que sacarlo por vanguardia, va a ser una noticia, ¿sí? Entonces,
es un argumento estúpido y es un argumento idiota, y lo planteo así acá con todo el respeto, pero ese argumento no merece más, porque lo que acá estamos tratando, todos vemos que tenemos un mismo consenso y es que no va a suceder, ¿sí? Exigirle a las personas que cometen tipos penales que deban ventilar los 4 vientos no va a pasar. Ese no es un argumento de una juez de la República para imponer una medida a una persona. Si ese es el argumento de una juez de la República para imponer una medida de aseguramiento a una persona, no ha estudiado en 5 años, ¿sí? Y menos penal. Entonces, es muy importante que uno haga el análisis de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque es que acá ese numeral 9 nos dice el hurto en lugar despoblado o solitario. Diga, pero es que un ladrón va a robar en lugar despoblado o solitario, va a ser el lugar que más va a elegir, o sea, es por preferencia, ¿sí? Entonces, ahí viene donde uno dice, venga, hagamos el análisis de lo que es y de lo que no es, y los delitos requieren de por sí una cierta calidad de maniobra, ¿sí? Miren lo que me pasó con otra fiscal. Con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo o por 2 o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. Yo estaba en consultorio jurídico de la UIS, voy caminando. Venga, ¿qué más, hombre? ¿Cómo cometió usted el hurto? No, muy fácil. Me acerqué a la mesa, cogí el celular, salí corriendo. Yo, como hurto simple, ¿no? En ese momento no se estaba manejando mucho el calificado que ahorita vimos de telefonía. Entonces yo, primer caso de hurto simple, cogió y se fue. Chévere. Voy donde la fiscal y la fiscal, doctor Miguel, el hurto es agravado. ¿Fue agravado por qué? Por destreza sobre las cosas, con destreza. ¿Cuál destreza, señora fiscal? ¿Es que cogió el celular, hizo un doble salto mortal? ¿O cuál fue la destreza? Tomó el celular y salió corriendo. Y le dije, pues que eso lo puede hacer cualquiera de nosotros. Yo puedo coger un celular y salir corriendo. ¿Qué es la destreza? ¿Que corre rápido? ¿Cuál es la destreza? O sea, ¿cuál era la destreza en lo que hizo? El agravante se da para las personas que han hurtado demasiado y ya son ágiles. Destreza, tienen esa habilidad de hacerlo. Pero ir a cogerse un celular de una persona que se paró y lo dejó ahí en la mesa y no viene nadie más en la mesa y lo coge y se va, eso no tiene destreza en ningún lado. Pero eso nos da una clara muestra de que en Colombia nunca un hurto va a ser simple y siempre van a meter alguna de estas cosas. O no sé si alguien de la clase me quiere decir, profesor, a mí sí me parece mucha destreza agarrar un celular y salir corriendo. ¿Hay alguien de acá que no pueda correr? Obviamente, pues hay limitaciones físicas, pero ¿hay alguien de acá que no pueda correr de la clase? Que obviamente no sea por un problema físico. O sea, esto nos dice, o la fiscal lo que nos dice es cualquier persona que pueda correr es ágil o tiene destreza para hurtar. O sea, técnicamente todos los que estamos en esta clase somos potenciales ladrones con destreza. En establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte. Esto me creó a mí otro problema grandísimo. Grandísimo, grandísimo, grandísimo. Alguien que me diga qué es la vaina o la cosa que está intentando proteger este agravante. ¿Las cosas de los policías? ¿Las cosas de qué? ¿De los policías? No. Margie, ¿tú dónde vives? En San Francisco, profe. Margie, Piedecuesta. ok. ¿Yo puedo entrar a tu casa cuando se me dé la gana? ¿Que si puedes venir? No, sí puedo entrar a tu casa cuando se me dé la gana. No, solamente si te invité. Ok. ¿Yo puedo entrar al centro comercial de la Cuesta De cuando pronto pasar, sí, como por el frente. Claro, lo puedes hacer. No, pero entrar. Ah, no, profe. Ok. ¿Y yo puedo entrar al centro comercial de las Cuestas cuando se me dé la gana? Claro, sí lo puedes hacer. Ok. Entonces, pongo mi punto de vista. ¿No crees tú que lo que está protegiendo este numeral 11 es que hay una confianza de esos lugares como el centro comercial donde le permiten a la gente entrar y pues se aprovechan de esa confianza que los permite entrar y se hurtan? Me dejaron entrar, el centro comercial tiene tal cosa acá, ¡pum!, me lo llevo. ¿No crees que es así?
O sea, como el papel higiénico del centro comercial o algo así. No, y no tanto el papel higiénico. Lo que pasa es que cuando yo hurto en una casa, por la confianza, lo que le digo, pues me tienen confianza y me dejan entrar. Hay casi que acá una confianza en esos lugares públicos de dejar entrar a la gente. Entonces yo tengo la mercancía y los objetos ahí cerca para llevármelos, ¿sí? Tengo las cosas ahí para llevármelos. ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno, mejor aún les planteo el caso que me dieron a mí. Era un fruver, pues los fruver no les meten etiqueta. Usted puede llevar los aguacates que quiera y los esconde bien y nadie le dice nada. Eso es lo que está protegiendo este artículo. Pero el fruver lo robaron de noche, les tocó abrir cerraduras, les tocó romper techos y entrar. Y el fiscal me dice a mí, se lo voy a grabar porque se metió en establecimiento público abierto al público. Y yo digo, no, lo que esto está grabando es valiéndome de esa forma que puedo entrar fácil al establecimiento público para quedarme las cosas. Pero usted no me lo puede grabar en este momento porque es que ellos entraron de noche donde les tocó violar de todo para poder ingresar. Entonces no tuvieron lo que el sentido de la norma nos quiere dar, es que usted, y se lo voy a decir así, o sea, usted, señor ladrón, es mucha mierda. Todavía lo van a entrar gratis al centro comercial o al Fruver y se lo está robando las cosas. Ese es el sentido de la norma. Y él me lo agrava a mí por irlo a robar de noche. Yo, pues lo mismo les hubiera dado irse a robar una casa que está cerrada de noche. La misma. No tuvieron esa facilidad del agravante. ¿Me hago entender? Sí, profe. Ok. Margie, ¿te parece mi argumento tonto? Pues, profe, no, porque como dices, si uno va a ir robar en un centro comercial de día, pues a uno pedir que entre. Y como el caso que tú nos cuentas, ellos fueron de noche y tuvieron que de pronto usar ciertas herramientas para romper rejas, yo qué sé. Exacto. O sea, no había esa facilidad que es lo que nos está protegiendo esto de entrar en establecimiento abierto al público. No nos está llevando a ese tipo, a lo que es, a la naturaleza, al dejarle permitir de manera clara, libre, ¿sí? Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales, sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, sobre petróleo, sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, polioducto o fuentes inmediatas de abastecimiento, sobre materiales nucleares o elementos radiactivos. Esos me los paso, está bien. Bueno, pues se está robando materiales nucleares o elementos radiactivos, pues no, hay que grabarlo, ¿sí? Pero las otras, no. Circunstancias de atenuación. La pena será de multa cuando el apoderamiento se comete con el fin de hacer uso de la cosa y se restituye en término no mayor a 24 horas. ¿Les van a dar multa? Una unidad de multa. O sea, roben y devuelvan antes de las 24 horas. No mentiras, tampoco es así, pero pues lo que la norma nos está diciendo es más o menos eso. Roben no, hurten, perdón por la palabra roben. Usted hurta, devuelve dentro de las 24 horas y le van a imponer una multa, no pena de prisión, sino una multa. Cuando la cosa se restituye con daño o deterioro grave, la pena solo se reducirá hasta en una tercera parte sin que pueda ser inferior a una unidad de multa. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero o heredero o sobre cosa común indivisible o común divisible excediendo su cuota parte. Esto es muy importante porque sucede lo siguiente. Supongamos que Daniel y Miriam, los tres, tenemos una finca y la finca es de aguacates. La finca tiene un cultivo de 100 hectáreas de aguacate y ya está para recoger las 100 hectáreas de aguacate. Lo que dice acá es que yo me cojo, por ejemplo, de esa parte. Ah, no, esperen. Esperen un segundo. Acá viene. Ah, no, sí, porque dice cosa común divisible. Yo pensé que estaba solo indivisible y ahí habría un problema. Cosa común divisible puede ser el cultivo de aguacates. Y yo no me cojo las 33.333 hectáreas que me corresponden, sino me cojo 40 hectáreas. Entonces, yo era heredero o era comunero de esas hectáreas y me correspondían 33, pero lo que hago es excedí mi cuota y me cogí 40 hectáreas. Abigueato.
Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas mayor o menor, equinas o porcinas, plenamente identificadas, incurrirá en prisión de 60 a 100 meses de prisión. A ver. Gabriela, Sí, profe. si yo entro a tu finca y me apropio de 20 vacas que tú tienes, ¿yo incurro en este tipo penal? Sí. ¿Sí? Pues si están plenamente identificadas, sí. Gracias, Gabriela. Entonces, no, pero si están plenamente identificadas, sí, porque el artículo exige eso. La pena será prisión de 84 a 144 meses cuando el hurto de semoviente denunciado en el inciso primero se cometa con violencia sobre las personas. Profe, ¿cómo así que estén plenamente identificadas? Recuérdate que las fincas grandes de reses las marcan con un logo de quién es el dueño. Entonces, por ejemplo, Carlos Tal, entonces CT, así, y las marcan en esa parte. Ellos son cultivadores de ese ganado, tienen las facturas de compra. Entonces hay ganados especiales. ¿Cómo lo identifico? Mire, es un ganado especial. En Colombia solo hay determinadas vacas. Y aparte de eso, tenía mi marca en la pierna donde dice CT. O sea, que tú puedas saber que sí es tuya y no sea una vaca de otra. Las vacas se parecen. O sea que si es un señor que tiene una finca relativamente grande, pero no tiene eso, no podría darse la Le va a habilidad. quedar más difícil porque recuerda que otras fincas pueden tener eso. Y la mayoría de ocasiones cuando se hurtan los semovientes se los llevan a otra finca. Entonces, si él no lo tiene plenamente identificado, ¿cómo haces tú para demostrar que esas eran las tuyas y que no eran de ese señor que tiene esa finca también con vacas? Ok. Pero hay otras formas de identificarlo. Por ejemplo, hay ganado muy exclusivo, pues que solo lo tiene determinado. Las manchas, marcas de nacimiento. Entonces, no solo la marca. Supongamos que esa vaca tenía al final una mancha morada y era en esa parte de la pierna, en la parte de atrás, casi que como un tatuaje. Pues la puedo identificar. Mire, yo le había tomado una foto de esta vaca y era esto y esto. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Ahora miren esta cosa tan estúpida en la vida. Quien para llevar a cabo la conducta de viguedato use vehículo automotor, bienes muebles e inmuebles, estos serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la ley tal. Y yo les pregunto, ¿ustedes en qué llevan la vaca? ¿A tuche? En los brazos. O sea, listo, pero hay que usar un vehículo. ¿Y dónde lo van a guardar? No en un inmueble o muebles, pues no hay más bienes. ¿Dónde va a dejar usted las vacas? Pues en algún mueble o en algún inmueble. ¿No? O sea, ¿no les parece que forman parte? No, profe, porque también igual ahí lo que está tratando de castigar, de ser más, más fuerte la medida, ¿no? Porque pues es obvia, pero pues también ayuda para que no pase. Claro, pero acá viene un problema muy grande de la ley porque eso ya se había definido, no habría que meterlo como parágrafo. La norma dice que los objetos que sean utilizados para cometer delitos se van a expropiar. Recuerden cuando estaba el tema acá muy fuerte de los celulares y donde uno sabía que vendían cosas robadas, que expropiaron todos los lugares porque ya sabían. Entonces, primero, ¿para qué lo mencionas si ya sabemos que cuando se utilizan bienes muebles o inmuebles o vehículos en la comisión de delitos, pues van a ser expropiados? ¿Sí? Ya sabemos que hay un comiso y luego es con fines de expropiación. Eso ya lo sabíamos. Pero peor aún, no nos dice acá el artículo qué pasa cuando son bienes de terceros. ¿Qué tal yo la arriende en mi casa a Mayerly y ella se ponga a llevar vacas semovientes que se robó una finca? ¿Yo qué tengo que ver? Pues yo tendré que irme a pelear dentro del proceso penal que yo no sabía y no me podrán expropiar. Entonces, me parece que el parágrafo, o sea, ya lo sabíamos, o sea, ¿para qué lo ponen? Ya lo teníamos claro. Usted va a utilizar una moto para cometer hurto. La moto se la meten dentro del proceso y se lo expropian. Le quitan la moto, se la comisan con fines de expropiación y listo. Circunstancias de agravación punitiva de la viguedad. Las penas imponibles de acuerdo con el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad si concurre alguna de las siguientes circunstancias.
se inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas, lo que les dije a ustedes, Mayerly, u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación. A veces les ponen un chip en la oreja, se lo sacan, o la marca, le ponen una marca encima de la que ya tenían. Bueno, está bien. Buscan ocultar. Pero miren esto, se presente sacrificio de especies. Pregunta para la clase, si me robo otra vez, yo no sé qué tengo con esa palabra, ¿no? Bueno, pero casa vigueato. Si obtengo una vaca para venderla por carne, que para eso es entonces agravado. O sea, díganme una cosa, si ustedes se roban unas vacas o unos cerdos o eso, esos no son animales para el uso y comercio y no se sobreentiende que van a ser sacrificados con el delito. O lo que nos pide el legislador es robe la vaca, pero ténganla en la casa. ¿Qué opinan de eso? ¿Piensan que sí debe ser un agravante o dicen no? Pues no creo, porque se supone que para eso es que se roba la vaca, para comercializarla. Okay. A no ser de que sea un defensor de que la quiera dejar libre. Okay. ¿Alguien tiene una pregunta diferente? Profe, tal vez podría ser lo mismo de cuando, pues como en el artículo dice de la de plena identificación. Entonces, al ser el sacrificio del ganado y venderlo por partes, es mucho más fácil perder la evidencia, digámoslo así, tal vez. Sí, pero el problema es lo que vuelvo y te digo. O sea, viene como el hurto, el tema de entender que el hurto debe ser compuesto. Me apodero para obtener provecho. Pues acá, ¿para qué me apodero la vaca? ¿Para qué me apodero el cerdo? ¿Para qué me apodero la gallina? ¿Para dejarla de vieja en mi casa y que se muera? No, no, pero está bien lo que ustedes dicen, profe, es que puede ser esto, ¿sí? Pero yo, lo que yo les dije, yo acá los vengo a poner a pensar y obviamente no deben estar de acuerdo conmigo. Yo lo planteo así, puede ser, no, puede ser que no, puede ser que la corte no me dé la razón o en serio yo esté equivocado. Pero yo les pongo como eso, o sea, la idea es que miremos cada artículo y lo pensemos, ¿para qué se van a robar una vaca? Pues para irla a matar y venderla por carne. Es más, pensemos como ellos, me voy a hurtar 20 vacas para tenerlas en una finca y estarlas alimentando y que cualquier momento me caigan y sepan que ahí están las vacas. Obviamente cuando roban esto es para matarlo rápido, carne y desapareció y nadie supo, ¿sí? O sea, esa es la que hacen. Eso es lo que tiene intrínseco el tipo penal. Para eso es, y esa es la más fácil. El autor sea servidor público y ejecute la conducta aprovechando de esto, las descritas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 241. Circunstancias de atenuación. La pena será de multa cuando las especies se restituyeran en un término no mayor de 24 horas sin daño sobre las mismas. Bueno, delito imposible si no vamos a ver hoy porque ese es el trabajo que le vamos a dejar y toca darle la otra clase. ¿Preguntas, dudas de lo que vimos hoy? La idea no es que estén de acuerdo con todo lo que yo digo, es que por lo menos nos pongamos a pensar pues que hay artículos que no están como muy bien redactados y uno se pone a pensar, oiga, pero esto ¿por qué está así? Yo sé que puede ser, Mayerly, tú puedes no compartir lo que dice, sí debe ser un agravante, todavía me roban el animal y me lo están matando, sí, total. Pero yo estudio como el tema del delito, la teoría del delito, para dónde va el delito, pues es obvio que eso ya lo trae ahí. Para mí es obvio, ¿sí? Pero no, puede ser que para ti también sea obvio, profe, es que para mí también es obvio por qué lo matan. Es que, profesor, ¿no se pueden robar vacas lecheras para sacarle la leche? Sí, total, esa puede ser un ejemplo muy claro de lo que tú estás diciendo y ese ejemplo respaldaría tu posición. ¿Dudas? No, señor.
Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana, ¿listo? Una cosita, muchachos, la clase del 14 de octubre yo la mandé reprogramar porque tengo un viaje y no va a tener internet ni nada. Entonces, para que lo tengan presente, el 14 de octubre no va a tener clase. Se va a reprogramar creo que para noviembre. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, Vale, profe. profe, gracias. Que estén muy bien. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Chao.